bienvenidas a tanta gente. Generalmente yo entrevisto y no me entrevisto. Bueno, platican de cómo ingresan al narcotráfico. Es su primera vez en esto de llevar, transportar droga y todos los obstáculos que tienen que pasar. Finalmente las detienen. Ahí ya conté demasiado. Las detienen. Entonces es un momento en cuando creen ellas que saben del peligro y los riesgos que hay ahí. Sin embargo, finalmente la necesidad las lleva a ingresar, algunos sin el apoyo de su familia, otros con el apoyo, y al final ni siquiera logran su objetivo de transportar esta droga porque las detienen, las llevan a la cárcel y hoy pagan algunas condenas. Son 3 historias, 2 de ellas ya lograron salir por reducción de sus condenas, por buen comportamiento, y aparte de que decidieron estudiar en cárcel. Incluso una de ellas es un caso muy ejemplar en el caso de Culiacán, porque ella se integra a la Secretaría de Seguridad Pública en el área de prevención. Después, cuando sale, pues, la volví a entrevistar y me platica pues, de lo que ella hace. Otra de ellas que salieron juntas, vemos que hay una reincidencia en este problema, porque a pesar de que duró alrededor de 3 años en la cárcel, pues regresa se presume que regresa a esto del narcotráfico, ¿no? A formar parte de MULA. Sin embargo, yo ya no la logro contactar para el libro, pero a lo que yo me enteré, pues a pesar de la experiencia que tuvo, pues no decidió regresar a esa vida. Finalmente hay una de ellas, que es Amalia, que finalmente paga las consecuencias más duras de haber ingresado al narcotráfico, estar lejos de su familia, de sus 3 hijos, de su esposo. Sin embargo, pues, ellos la han sacado adelante y pues pagan las secuelas de este problema. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo y disfrutar de estas 3 lecturas. Gracias. Sí, efectivamente, como apunta Gaby Soto, los personajes del libro son de carne y hueso, pero también hay un retrato sobre ellas con todo el mundo que las rodea. Y hay que decirlo, el poder, el dinero, pero también las consecuencias y el dolor. Y esto es muy importante porque de viva voz ellas mismas transmiten sus reflexiones, lo cual me parece que fue un trabajo extraordinario por parte de todos y de todas los autores aquí presentes. Y en ese sentido también el trabajo de Mayra Redondo es muy, yo diría, conmovedor, todos desde su diferente perspectiva, y en ese sentido Mayra Redondo aborda un tema también que yo diría que es una especie de legado o de herencia casi familiar a través de generaciones. Es un trabajo muy reflexivo y que aborda Mayra Redondo Guardado en su trabajo La infancia en una familia narca. Buenas tardes. Antes que nada, pues pedirles una disculpa por la tardanza. Y creo que al igual que todos mis compañeros, para mí es muy valioso su presencia aquí. Muchas gracias por asistir. Mi capítulo es el tercero, lleva por título La infancia en una familia narca. Mi investigación se desarrolla a través de una entrevista. Brenda, una chava de 25 años, para mí es muchísimo más valioso. Yo no podría decir que es una entrevista porque es el reflejo de toda una vida. Sus 25 años me los regaló, yo los escribí y nos deja una reflexión enorme. Brenda creció en una familia narca
Ella creció viendo el fenómeno como algo normal. A los 22 años de edad, atraviesa por una situación muy difícil, estuvo a punto de perder la vida debido a lo que es el narcotráfico, a su relación con el narcotráfico, y esto la marcó. A partir de entonces comprendió que el narcotráfico es algo totalmente perjudicial, y es increíble que ella lo haya notado hasta esa edad, porque anteriormente lo veía como algo parte de su vida. Además me comparte historias de amigas, de familia y de muchas personas relacionadas con el mundo de la violencia y el narcotráfico. Yo quisiera que lo leyeran, que sintieran lo que tantas jóvenes pueden pasar. Gracias. Bueno, como hemos visto, apenas empieza el libro y ya se han abordado distintas perspectivas desde diferentes ángulos, pero también incluso desde diferentes generaciones, ¿no? El mundo de la mujer, o la mujer en el mundo del narcotráfico desde la infancia, y también desde las jóvenes, pero también llegaremos a otras perspectivas, a otras visiones muy interesantes que hablarán de las jefas ya consumadas. Incluso recuerdo que hay el tema o el caso de una narcoabuela, que supongo yo que debe ser una narcoabuela joven por la descripción del personaje. Y en ese sentido el libro continúa con dos autores que abordaron un tema pues sumamente interesante, mucho más emergente o reciente, que ustedes por supuesto están familiarizados con este fenómeno de las jóvenes buchonas. Me refiero a Marco Núñez González y Ramón Ismael Alvarado, que desarrollaron el trabajo Las buchonas, las mujeres de los narcos. Buenas tardes. Pues para mí fue muy bueno que este libro tuviera un corte más periodístico, porque nos estamos formando en el ámbito académico, y en el ámbito académico no entran valores, ¿no? Entonces cuando me dijeron, no, pues tú puedes criticar o decir lo que quieras, pues yo dije, oh, súper bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo sí quiero resaltar en el capítulo que es las buchonas, que ahorita voy a explicar más o menos qué son las buchonas o los buchones. Empiezo yo con una cita de Dostoyevsky, donde dice: mientras que lo más fácil en el mundo es acusar al diablo, no hay nada más difícil que comprenderlo. Entonces estas buchonas las conocemos como las putas de los narcos, las perras, ¿no? Las interesadas, todo este rollo. Y si tú te vas adentrando un poquito más desde la perspectiva sociológica, te das cuenta que realmente no son muy distintas ni al común de los jóvenes ni al común de las personas, solo que ellas se atrevieron a dar un paso en el que perdieron la capacidad de obviar lo obvio, ¿no? De decir, no, pues el dinero con el que yo estoy disfrutando la vida, con el que me estoy vistiendo, con el que me estoy dando mis pases de perico, de todo, pues viene del narco, ¿no? Y pues lo que yo quise hacer más que criticarlas a ellas fue criticarnos a nosotros como sociedad sinaloense, y vamos subiendo un poco la escala como sociedad nacional, como internacional, y te das cuenta que si ellas quieren ropa de marca, no es porque los narcos las enseñaron, los narcos nada más son los proveedores. Nosotros aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. El hecho de portar cierta marca
y que tú te sientas bien y que por la sola prenda, la camisa o el pantalón o los zapatos, tu postura corporal cambia y todos los demás te empiezan a admirar por ello, pues ahí hay un aprendizaje, ¿no? Y ellas quieren eso. Entonces yo me adentro un poco, como lo menciona el doctor Santamaría, no es mi tema de tesis, pero de cierta forma he estado ligado a lo que es la narcocultura, ¿no? He escrito sobre el narcocorrido y me adentré un poco en lo que es las buchonas y anduve navegando mucho tiempo por lo que llamo las páginas verdes, ¿no? Estos círculos virtuales de las buchonas y de los buchones, sean narcos o no sean narcos, en donde comparten ellos sus ideologías, sus prácticas y donde se atacan mutuamente, y que en Culiacán, me atrevo a decir, que es donde existe esta cúpula, ¿no? Hay hasta una élite de buchonas, las más famosas de Culiacán, ¿no? Y que todas ellas las critican y les dicen cosas, y las que son menos, pues pasan desapercibidas y quieren llegar a ser como ellas, ¿no? Estamos hablando de atuendos que van desde los $3,000, entre el pantalón, zapatillas, blusas, y hago esta tipología de lo que yo llamo la chukis nice, que son conceptos que vienen de ellos, donde son mujeres de clase baja que quieren vestir o que intentan vestir con ropas caras, imitación o originales, y que son compradas a través del dinero del narcotráfico. Luego doy otra parte donde digo que son buchonas nice por ser de una descendencia de una familia narcotraficante posicionada. Estamos hablando de las familias que tienen los mandos del narcotráfico, y por ello se les reconoce, porque ellas nacieron vistiendo bien, teniendo dinero, viajando en buenos carros, y que por lo mismo, por tener un apellido que cuidar, tienen que cuidar su honor, aunque sea aparentemente. Entonces hay una discriminación por clase social y por tu promiscuidad, y entonces entra una tercera parte, que es lo que son las esposas buchonas o las novias buchonas, que son seleccionadas a partir de su promiscuidad. No, ellos quieren a una santa para ser su novia o su esposo. Entonces es un ámbito en el que es muy interesante ver. En el capítulo vienen unas páginas donde recopilo ciertas expresiones de ellas, páginas electrónicas, que si tienen tiempo visítenlas, indaguen, vayan foto por foto y van a ver que es muy interesante este fenómeno. Y pues por último, también las esposas o las novias, pues su vida no es color de rosa, ¿no? Quedan desprotegidas, se agarran al marido. Muchas veces ellas son las que quedan en medio del tiroteo, en medio de las detenciones, o ellas reciben golpizas de estas personas, ¿no? que pueden o están sobre el poder legal, ¿no? Entonces si a una le pegan, pues a quién demanda, dónde demanda. Entonces yo sí me quedo con esa cita de Dostoyevsky, que más que señalarlas y creernos jueces, hay que ver cuáles han sido los motivos por los que ellas están ahí y no ponernos como un juez. Sí, efectivamente, ese es el gran acierto del libro y el gran acierto de Marco Núñez González, que explora con esa visión para descifrar, interpretar y exponer cómo es el mundo de las buchonas desde dentro. Al mismo tiempo que José Carlos Cisneros Guzmán se adentró en este mundo con muchas variantes, como hemos visto, con muchas variantes en muchos sentidos, con muchos universos y submundos, yo diría riesgosos, al mismo tiempo no deja de ser atractivo
el tratar de entender por qué surge este modo de vida. Y José Carlos Cisneros Guzmán aborda precisamente el tema Las tres jefas. Bueno, pues buenas noches y gracias a todos los que están aquí presentes. También, como lo han hecho mis colegas, amigos escritores, también agradecer al doctor Arturo y a Rafael por la oportunidad tan grande de publicar en un editorial desde ese renombre que aún comentábamos hace rato la comida, aún no me cae de 20, ¿no? De estar publicando en un editorial donde Monsiváis, el mismo Julio Scherer ha publicado, y alguien de la UAS de maestría, pues ya se coló, pues es ganancia, ¿no? Pues participo con dos libros, pero ojalá un día de estos, con 2 capítulos en Las jefas del narco. La primera se llama Las tres jefas, posteriormente viene otro que se llama Todo se acaba en un momento, donde abordo la perspectiva de la mujer como jefa, para la redundancia. Sin embargo, ya lo mencionaba Rafael hace rato, detrás de esas jefas, de esas narcas, están esas mujeres que son madres, mujeres que son hijas, que son abuelas en este caso, como lo mencionaba. Pero si siempre nos vamos a fijar en la idea de que son narcas, son buchonas, pero no nos olvidamos de ese trabajo que tienen, que siempre vamos a estereotiparlas como las malas, ¿no? Las villanas, la que siempre anda gastando dinero, la que está con el alaciado permanente, las uñas grandes como la ñurca. Bueno, muchos estereotipos que van detrás de estas mujeres. Yo empecé a investigarlas a estas mujeres ya desde el 2007, cuando estaba en la licenciatura para titularme en la licenciatura de Estudios Internacionales. Y al principio pues no fue fácil. En esa época la violencia se despuntaba, acaban de matar a un narcotraficante. Y cuando yo voy a entrevisto a uno de los personajes, me pregunta, ¿y por qué ahorita que está toda esta matadera? Así me dijo, ¿por qué te animas a entrevistar a este tipo de personajes? Que bueno, dije, pues tomó parte de mi tesis y era como que, bueno, nadie lee las tesis, así como que te voy a dar la oportunidad. Yo le presentaba un guión de las guías, la pregunta guía que yo llevaba, desde la edad, había quienes me querían, no me decían la edad, porque era de mala educación preguntarle la edad a las mujeres, y iban respondiendo. Conforme avanzaban, sabía qué preguntas podía hacer y qué preguntas no. O ellas mismas me decían, eso no te voy a contestar, y a ver cómo le haces. Una de las que entrevisté era de que, pues, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo no quiero que me grabes. Y era estar apuntando lo más rápido y después yo batallar cómo escribí aquí, qué fue lo que quise decir. Porque las oportunidades se me van a presentar una vez o 2 veces. Entrevistarlas en cafés, entrevistarlas en sus propias casas. Tener que ir era ya arriesgarme bastante. Era bueno, pues aquí voy. Y avisarle a mis amigos de que voy a hacer esto y si no aparezco, pues búscame la nota roja, ¿no? A ver si aparezco ahí. Al final, a mí me gustaría que cuando aborden el libro, sí, sepan que son narcas, que son buchonas, pero no se olviden de que son mujeres. Son mujeres que están ahí. El caso, por ejemplo, de la narcoabuela, es una señora ya de edad pues avanzada, quizás, tiene unos 56 años. Y bueno, quiero puntualizar que edad avanzada para José Carlos. No, bueno, la edad es una actitud, ¿no? Para los jóvenes. Sí, era otra etapa de juventud. Sí, Estuvo mejor. sí. La señora, pues, ella es madre de varios hombres, a los cuales algunos no se llevan bien con ella. Entonces cambia esa imagen que tenemos de que, bueno, pues es la mamá que siempre los va a gastar, le va a dar dinero para consentirlos, los malcría.
y pues los quieren contentos, pero realmente estos hijos, vaya, malagradecidos, no la quieren de alguna manera. Ella lo que hace es, lo que no hizo con sus hijos, los hace con sus nietos. No, yo creo que eso también cualquier abuela lo podría hacer, aprovechar ahora que ya tiene tiempo, dedicar. Y vienen otras historias de que no me gustaría tanto contarlas, bueno, léanlas, pero también el caso de una que ya murió, hija de un narcotraficante, que ella logró abrirse, o sea, teniendo hermanos varones, ella fue la que se aventó y su papá le dijo, bueno, vas a entrar a esta cosa y yo te voy a enseñar. Y al principio como que no quería porque la mamá era de que ella tenía que ser la mujer bien vestida, bien comportada, posiblemente casarse con algún otro hijo de narco. Ella no, ella se aventó a usar armas, a saber pilotear. Al final, con esas venganzas a lo que podemos leer en las revistas Procesos, en los diarios que vemos, le tocó la mala suerte, que muchas de ellas ya saben que eso pueden terminar, de ser confundida en el carro que ella manejaba por queriendo pensar sus enemigos que era el papá. Entonces le tocó a ella morir en ese momento. Pero bueno, después me pongo a analizar, ¿era herir al Señor, que es un capo todavía activo, o era ella, porque ella también se desmanejaba? Pero si era herir al Señor dijo que sí lo lastimaron. Entonces le quitaron a la única mujer que tiene y dice, pues me dejaron ciego, era la luz de sus ojos, ¿no? Entonces, si nos olvidamos de que era la hija de un narcotraficante, pues queda que es la hija, ¿no? Que va a ser sufrida tanto por su mamá como por su papá. Y hay mujeres ahí que abordan de diferentes, de que, ok, tienen que, bueno, lanzarse muchas cosas que por el hecho de ser mujer, la gente cree que es fácil, o sea, que porque están bien bonitas unas, ya lo hicieron, para ellas dicen, no, es más difícil. Y más porque hay celos entre mujeres y celos entre hombres de que cómo me va a mandar una vieja a mí, o de que, ¿y esta vieja por qué me va a mandar a mí si yo soy la amante de fulanito? Muchas de ellas son, al final de cuentas, señoras muy inteligentes, unas estudiadas, otras no estudiadas, otras yo les preguntaba por qué se quedaron ahí. Dicen, ¿a poco tú crees que trabajando en alguna empresa de la llavecita o de, no sé, el Oxxo voy a ganar lo que estoy acostumbrado a gastar? Pues no, le gustó la vida buena, que no es una vida fácil. Una de ellas me dijo, apúntala ahí, con mayúsculas, no es fácil. Pensamos que es fácil porque ganan un buen fajo de billetes, pero todo lo que arriesgan, si lo comparamos, es realmente menos lo que ganan, arriesgan toda su vida. No quiero andar más, lean el libro, disfrútenlo, sufranlo, critíquenlo. Yo creo que para eso están los trabajos periodísticos académicos, entrar a la crítica, y pues espero que les haya su agrado. Gracias. Buenas noches, ya no me presento. Nada más quería puntualizar algo. Estos perfiles que hemos escuchado, pues tienen yo diría la audacia de poder ser reveladores. Me parece, si mal no me equivoco, que será a partir de este momento una pauta para futuros autores y futuras autoras que esperemos que no alcancen el éxito que nosotros vamos a lograr, pero que motiven a acercarse a este fenómeno. Pero sí les deseamos mucha suerte también. Pero no cabe duda que estamos acercándonos, estamos, diría yo, arrancando a una nueva etapa autoral que a futuro va a desatarse. Y lo digo porque en mi prólogo lo apunto. Colombia ya vivió este fenómeno, pero con matices muy distintos. Lo novedoso del caso sinaloense, nos guste o no, lo critiquemos o no, es que existe.
que las jefas existen. Y en ese sentido, también el libro refleja el carácter de la mujer sinaloense, que como lo subrayo en el prólogo, sin subestimar a la mujer colombiana, el carácter de la mujer sinaloense es férreo, es duro, pero también es seductor. Así que este es el fenómeno de las mujeres del narco. Y ahora sí cedo la palabra a nuestra amiga y colaboradora Cristian Moreno Lizárraga. Precisamente por eso quería hacer este preámbulo, porque nada más y nada menos que ella se arrancó, o más bien se dio a la tarea yo diría, abordar mujeres de arranque, mujeres de poder. Buenas noches, yo pensé que no tenía presentación. Bueno, yo soy Cristian Moreno, yo escribí el capítulo que se llama Mujeres de Arranque, Mujeres de Poder, y hablo de mujeres, bueno, más bien le presto las letras a mujeres que están en activo, que están trabajando, que por alguna razón o alguna imposición ellas están dentro, son parte de este fenómeno del narcotráfico al cual nosotros vemos diariamente. Nosotros los sinaloenses diario vemos en las notas rojas, de hecho vemos el periódico de atrás para adelante porque muchas veces nos impresiona o es lo que nos llama de la noticia, porque estamos acostumbrados a ver estas notas relacionadas a quién se murió, a quién mataron, a dónde hubo balacera, etc., ¿no? Nosotros lo vemos muy normal, nosotros sabemos que existe la actividad del narcotráfico, que en Sinaloa es la cuna, pero no vemos quién está ahorita en el narcotráfico. Sabemos que ya ahorita van aproximadamente 60,000 muertos, pero no sabemos quién está trabajando. Y bueno, yo les presto, como les digo, les presto las letras a ellas. Yo más que nada escribo la percepción de ellas mismas, cómo se ven ellas en el narco, cómo dicen, yo antes era, bueno, me mencionaban, yo antes era la chacuana y mírame cómo estoy. La chacuana pues es una tortuga muy fea, prieta, negra, a la que ni siquiera a veces conocemos. Y ellas se comparan con eso, se comparan con lo que antes fueron y que ahora pues ya de eso ya no queda nada. Vienen varias historias, varias frases de ellas mismas, son varias, no son una, son varias. Una de ellas lamentablemente ya está desaparecida. Y bueno, yo los invito a que lean, a que vean cómo ellas se están viendo para que nosotros podamos ver la realidad que está pasando con las mujeres que están insertas en el narcotráfico, como les digo, por alguna razón, o porque fueron impuestas, o porque se quedaron al mando cuando ya ha muerto su esposo, cuando le han matado al hijo, al sobrino, etc. Entonces, yo los invito a que hagan una lectura, a que se despeguen un poquito de lo que es la prensa, a que lo lean desde una perspectiva de análisis y que también comprendan a las mujeres y comprendan al fenómeno del narcotráfico de una manera distinta. Este libro, pues, es más que nada, no podría decir que es un homenaje tampoco, pero sí es la voz de ellas mismas, de muchas mujeres que ya están ahí, que como ellas dicen, hay más que ganar que lo que pudiera perder. Es lamentable escuchar que la esperanza de vida o de una mejor calidad de vida ha tenido que ser por la manera ideal y no en base a sacrificios de una empresa, o sea, estar dentro de una empresa trabajando o ser una académica, sino que se han tenido que estar en esta parte dentro de la ilegalidad para ser ahora ellas destacadas, por lo menos en este mundo. Y bueno, pues yo los invito, no les voy a contar más para que lo lean, y les cedo la palabra a Rafael Molina. Un agradecimiento enorme al doctor Arturo Santamaría y también a Rafael Molina por darnos la oportunidad, principalmente a jóvenes, por confiar en nosotros. Y bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad
Yo no les di la oportunidad, más bien Grijalvo aceptó su